Hola de nuevo para todas y todos. Esta segunda reunión o sesión sincrónica correspondiente al hito número 2 tiene dos propósitos elementales. El primero es abordar aspectos específicos y particulares del hito número 2 junto con las actividades que ustedes deben desarrollar. Y en segundo lugar, hacerles algunas recomendaciones y explicaciones sobre dichas actividades para que tengan el mejor desarrollo posible por parte de ustedes. En ese orden de ideas, importante empezar aclarando que el hito número 2 está directamente relacionado con la continuidad o con continuar el cierre del proyecto con base en una revisión, pero en este caso una revisión específica y profunda de todo lo relacionado con la matriz de indicadores de resultados o KPIs. En algún momento, ustedes asignaron una serie de KPIs para sus entregables. La idea es verificar que esos KPIs sean coherentes con esos entregables, porque a través de ese buen planteamiento de KPIs, ustedes pueden determinar los resultados de dichos entregables y en consecuencia pueden determinar los resultados de los objetivos específicos y el objetivo general. En esencia, en eso consiste el hito número 2. Pero digamos que antes de empezar a profundizar en este aspecto específico que nos reúne el día de hoy, quiero recordar o repasar rápidamente cómo hemos llegado hasta esta segunda fase de cierre. Hemos llegado hasta acá a través de un primer hito o de un hito inicial que consistió básicamente en revisar la redacción de los objetivos, asegurarnos de que estuvieran bien redactados, pulirlos y mejorarlos de ser necesario. En segunda instancia, también tuvimos que asegurarnos en ese primer hito de que los objetivos específicos estuvieran bien ordenados, fueran secuenciales entre sí y además fueran coherentes con el objetivo general. Eso por un lado. Por otro lado, durante el hito número 1 también tratamos de asegurarnos de que los entregables fueran totalmente coherentes o consecuentes con el tipo de objetivo específico que ustedes se propusieron. Además de eso, tratamos de asegurarnos de que los entregables fueran lo más completos posibles o tuvieran un buen nivel de completitud y de desarrollo. Finalmente, tratamos de asegurarnos de no haber dejado por fuera algún entregable que fuera importante dentro del planteamiento y desarrollo del proyecto. En eso consistió el hito número 1. Afortunadamente hubo muy buenos desarrollos. Hay algunas cosas por complementar, hay otras por pulir y hay otras por mejorar en cuanto a orden y a estructura, pero eso lo pueden ir puliendo, lo pueden ir mejorando de aquí hasta el último hito. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar las retroalimentaciones y las rúbricas de evaluación que se les compartieron vía aula virtual el sábado pasado. Y por favor, les pido que tengan en cuenta esas recomendaciones que se han hecho con mucha objetividad, con suficiente argumentación y sustento, por el bien del proyecto en cuanto a completitud, coherencia, claridad y buen nivel. Lo que se busca es que al final el proyecto tenga un buen nivel no solo para la especialización, sino también para el cliente con el que ustedes están trabajando. Y al final lo que se busca es que estas recomendaciones edifiquen un poquito más ese proceso de formación en el que ustedes están. Créanme que en procesos de licitación o de presentación de campañas frente a clientes, el cliente al final se decanta o se inclina por aquellos trabajadores o aquellas agencias que muestran proceso y que muestran planificación estratégica antes de las ideas y de los resultados. Y eso es lo que buscamos, que ustedes con sus entregables logren la suficiente completitud para que el proyecto tenga un muy buen nivel. Entonces, por favor, tengan en cuenta esas recomendaciones y traten de aplicarlas. Pueden aplicar, como les decía, de aquí hasta el final del trimestre, con calma, con tranquilidad, pero eso sí, también tengan en cuenta que muchas de esas recomendaciones afectan directamente el tema de KPIs. Entonces, en algunos casos, van a tener que aplicar esas recomendaciones o hacer los ajustes antes de desarrollar las actividades que ya les voy a comentar o en paralelo a las actividades que ya les voy a comentar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna inquietud? ¿Los demás tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, Natalia. Gracias, Lady. Ok, perfecto.
Entonces, ahora sí vamos entrando en materia y vamos a hablar de lo correspondiente al hito número 2. Entonces, para este hito tenemos 2 semanas de trabajo, es decir, cuentan con 2 semanas, esta y la siguiente, para desarrollar una serie de actividades. Las primeras actividades que deben desarrollar están directamente relacionadas con una serie de lecturas que se relacionan a su vez directamente con el tema de KPIs o indicadores clave de resultados. Ustedes ya están familiarizados con ese tema, ya lo conocen y ya lo dominan. Entonces, la idea con estas lecturas es que repasen y que refresquen un poco la memoria frente a esos temas. Además de las lecturas, cuyos accesos están a través de estos enlaces o a través del aula virtual, también deben participar en el foro del hito 2. ¿Listo? Recuerden que para acceder a los foros simplemente se ubican dentro del aula virtual en la sección de foros y allí ubican el foro del hito número 2 y en el caso de ustedes, grupo número 3, ¿vale? Eso, digamos que es lo primero que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo, lecturas y participación en el foro. Pero además deben tener en cuenta una serie de actividades o tareas que son las que van a subir al hito número 2. En esencia, son 3 elementos los que se les piden. Entonces, básicamente lo siguiente, durante el transcurso de estas 2 semanas, hay que consolidar los resultados del proyecto en la matriz de indicadores de resultado que ustedes han venido trabajando. Con base en esa consolidación van a realizar una presentación en PowerPoint o en PDF y un screencast de la misma, es decir, construyen una presentación con una serie de información que ya les voy a describir y que ya les voy a explicar, y después a través de un discurso oral, pues van a presentarla y la van a grabar en pantalla a través de alguna herramienta como puede ser Screencast-O-Matic. Bien, ese video de presentación no puede ser mayor a 7 minutos y en el video hay que presentar lo siguiente, ¿listo? Entonces, ojo con lo siguiente, que está la información que deben incluir en su PowerPoint o en su PDF y es la información que deben sustentar o que deben exponer a través del video. En primer lugar, objetivo específico. En segundo lugar, nombre de cada entregable relacionado con el objetivo específico. Nombre de cada indicador de resultado relacionado con el entregable. Línea base del indicador en el caso de que aplique, la meta establecida para el indicador y la fecha final de medición. Si aún no han medido porque no han podido ejecutar, entonces simplemente aclaran que está sin medir o que todavía no han podido medir. Después, el estado actual del indicador. Acá también pueden aclarar que no se ha medido porque no se ha ejecutado. Y finalmente, el aporte de los indicadores a la medición del alcance del entregable y del objetivo. Para que me entiendan un poquito mejor, les muestro a continuación un ejemplo de cómo pueden organizar esa información dentro de su PowerPoint o dentro de su PDF. Entonces, fíjense en el siguiente esquema. Este esquema que les voy a presentar incluye exactamente esta información que se está solicitando. Ejemplo, objetivo específico número 1, entonces aquí yo redactaría mi objetivo específico número 1 y enseguida incluiría una pequeña tabla con primera columna, nombre del entregable, entonces aquí incluiríamos el nombre de nuestro entregable. En la siguiente columna, los KPIs con los que pude haber medido el rendimiento de mi entregable o los KPIs con los que a futuro voy a poder medir el rendimiento de mi entregable. Fíjense que estoy hablando en tiempo pasado o tiempo futuro dependiendo de si ya ejecuté o si no he ejecutado. Si ya ejecuté, entonces debía haber establecido unos KPIs que me permitieron medir el rendimiento de mi entregable. Si aún no he ejecutado por X o Y motivo, igual debo plantear los KPIs para poder medir a futuro el rendimiento de ese entregable cuando lo ejecute. Después de esta columna de KPIs, vendría la columna de línea base del indicador. Recuerden que la línea base del indicador es un valor anterior a la ejecución de mi entregable. Si en el mes pasado ya había tenido la oportunidad de ejecutar un entregable similar a este entregable, pues seguramente ya tengo resultados. Si ya tengo resultados, ya tengo una línea base. Entonces, esto de línea del indicador, solo en caso de que aplique.
Después, la meta, que es la cifra ideal que se busca alcanzar con la ejecución del entregable, la fecha final de medición y el resultado o el estado actual de la medición. Entonces, fíjense que acá ustedes, si no han podido ejecutar, en fecha final de medición pueden proyectar una fecha de medición y en resultado o estado actual pueden poner resultados parciales en caso de que se esté ejecutando en este preciso momento, pueden poner resultados finales en caso de que ya se haya ejecutado, o si no se ha ejecutado, simplemente ponen que aún no se ha ejecutado. Posterior a esta tablita, simplemente el aporte que estos indicadores le permiten o le facilitan a ustedes en cuanto a medición de efectividad del entregable y en consecuencia en medición del alcance del objetivo específico. Y la misma estructura la pueden utilizar o la pueden tener en cuenta para los demás entregables de cada uno de los objetivos. Es decir, si para mi objetivo específico número 1 yo tuve en cuenta 3 entregables, entonces en el siguiente slide pondría objetivo específico número 1, lo repito, pero acá cambio el nombre del entregable. Acá sería entregable número 2, pongo el nombre del entregable número 2, los KPIs específicos con los que pude haber medido mi entregable número 2 o con los que podré medir a futuro el entregable número 2 y el resto de la información. En el siguiente slide haría lo mismo, objetivo específico número 1, pero acá pondría entregable número 3, nombre del entregable número 3 y KPIs con los que pude haber medido o con los que puedo medir a futuro dicho entregable. En este punto es importante hacer la siguiente aclaración y es que no todos los entregables requieren KPIs. Por ejemplo, si mi entregable número 1 para mi objetivo número 1 es la construcción de un buyer person, el buyer person realmente no tiene como tal KPIs, porque el buyer person es algo que se hace o no se hace y punto. ¿Listo? Entonces, incluyan en la presentación únicamente los entregables que requieran o que hayan requerido la asignación de KPIs. Ejemplo, si mi entregable número 1, en cambio, es una estrategia de pauta publicitaria en Facebook, definitivamente sí tendré que haber asignado KPIs. Andrea, gracias. Regálame un segundo y ya verifico qué puede pasar. ¿Listo? Ya le hago el envío, ya verifico qué pasó y ya le soluciono el caso a tu compañera. Bueno, regálenme entonces 5 minuticos y ya verifico qué fue lo que sucedió. Gracias, Andrea. Bueno, ya le envié el enlace a la compañera. Acá estoy verificando y sí se hizo la invitación, pero por alguna razón a ella no le llegó. Es extraño, pero bueno, ya le envié el enlace por si acaso.
Bien, muchachos, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o se entiende esta estructura o esta forma de organizar la información? ¿Los demás tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo entendido? Perfecto, bien. Para que quede aún más claro, les voy a mostrar a manera de ejemplo la entrega del hito 1 o perdón, el hito número 2 entregado por un estudiante de un par de cohortes anteriores. Bien, entonces esta es la entrega del hito 2 de un estudiante llamado Jesús Segura. Entonces, como pueden observar, hay una portada entregable indicadores de resultado. Acá él hace una presentación, no es necesario, pero si lo quieren hacer también, pues lo podrían llegar a hacer. Además de eso, hace como incluye un slide con información de contexto. Esto tampoco es necesario porque pues yo ya conozco el contexto del proyecto, pero si lo quieren hacer, no hay ningún inconveniente, también lo podrían llegar a hacer así. Y después, bueno, presenta el objetivo general del proyecto y arranca. Fíjense que él arrancó con el objetivo específico número 2. ¿Por qué él empieza con el objetivo específico número 2? Porque para el objetivo específico número 1 tenía relacionados uno o varios entregables que no requerían indicadores. Por eso él en esta presentación solo se enfoca en los objetivos y los respectivos entregables que necesitaban KPIs. ¿Listos? Como les decía hace un momento, hay algunos entregables que no requieren KPIs. Esos entregables no los tienen que incluir dentro de la presentación. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, eh, perfecto. Entonces él arranca con el objetivo específico número 2 y acá empieza a presentar la información. Él dice, listo, para el objetivo específico número 2 tengo un primer entregable que tiene como nombre desarrollo del portal web, ¿vale? Y empieza, indicadores. Fíjense que incluye una columna de indicadores y en esa columna de indicadores está planteando o está presentando de forma muy clara y específica cuáles fueron los KPIs que se tuvieron en cuenta o que se van a tener en cuenta para medir el rendimiento de este entregable, ¿vale? Después de eso, la línea base, en este caso el cliente no tenía antes un portal web, por lo tanto no habían medido el rendimiento de ningún portal web. Entonces en línea base él pone no existe, ustedes pueden poner no existe o no aplica. Después la fuente o la fórmula con la cual calcula cada uno de los indicadores, la meta, que es la cifra ideal, y el resultado actual al corte de medición. ¿Listos? Él aquí especifica o aclara que la medición la hace o la toma de los últimos 30 días. Finalmente, especifica cuál es el aporte de estos indicadores para la medición del rendimiento del entregable y en consecuencia para la medición del objetivo específico número 2. Fíjense que es exactamente la misma estructura que yo les acabé de sugerir. Y continúa. Siguiente slide. Fíjense que vuelve y repite objetivo específico número 2, pero él aquí ya habla del entregable número 2 relacionado con ese objetivo específico número 2. En este caso, el entregable número 2 es una estrategia de Search Engine Optimization o una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web en buscadores. Y de inmediato plantea una vez más los indicadores clave de resultado que se tuvieron en cuenta o que se pueden llegar a tener en cuenta para medir el rendimiento de esta estrategia. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy importante, por eso es que es tan importante tener muy claros los entregables. Si se tienen claros los entregables, es mucho más fácil plantear KPIs específicos y adecuados para cada entregable. Aquí él establece los KPIs, línea base una vez más no existe, la fuente o la fórmula. Fuente se refiere a la plataforma de donde está extrayendo la información.
En algunos casos no aplicará fórmula, pero sí aplicará fuente de información. Y en otros casos puede aplicar fórmula y puede aplicar también fuente de información. Ustedes deciden. La meta y los resultados. Nuevamente el aporte de los indicadores para la medición del entregable y en consecuencia para la medición del objetivo específico número 2. Y ahí ya él pasa a hablar del objetivo específico número 3 y de los entregables relacionados con ese objetivo específico número 3. El entregable número 1 relacionado con ese objetivo específico número 3 es una estrategia de email marketing. Aquí en la columna de indicadores, él plantea los KPIs o los indicadores clave de rendimiento adecuados para este tipo de entregable y coherentes con este tipo de entregable. Nuevamente línea base, fuente o fórmula, meta o resultado, aportes. Y continúa, objetivo específico número 3, pero el entregable número 2, que en este caso es una estrategia de Search Engine Marketing y nuevamente plantea indicadores clave de rendimiento o de resultado coherentes con este tipo de entregable que es de corte estratégico. Línea base o base, fuente o fórmula, meta, resultados y el aporte. Objetivo número 3, se mantiene en el objetivo número 3, pero pasa a hablarnos del entregable número 3, que vendría siendo una estrategia de Social Media Optimization o una estrategia de Social Media Content. Cuando se trata de contenidos orgánicos, se suelen relacionar con conceptos como Social Media Optimization o Social Media Content o contenido orgánico. Al final es prácticamente lo mismo. Entonces, él aquí establece con claridad y de manera muy específica los indicadores clave de rendimiento coherentes para este tipo de estrategia y de entregable. Línea base, fuente, meta y resultado. Nuevamente, el aporte de los indicadores para la medición del rendimiento de esta estrategia y para la medición del objetivo específico número 3. Y listo. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo y se les va a facilitar la labor siempre y cuando ustedes tengan muy claros sus entregables. Si los tienen muy claros, créanme que va a ser muy fácil la asignación de KPIs. Además, pues se supone que ustedes a esta altura ya debieron haber hecho la asignación de KPIs para sus entregables porque desde el primer trimestre trabajaron la matriz. Pero bien, si de pronto en esta revisión que vamos a hacer ven que hay algunos indicadores que no corresponden o que realmente no son coherentes con el tipo de entregable, no hay ningún inconveniente. Los pueden cambiar, los pueden modificar y los pueden ajustar. Para eso es esta etapa de cierre en esta segunda fase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Bien, gracias César, gracias Natalia. Entonces, ¿los demás tienen alguna duda, alguna pregunta? Exactamente, Andrea. Así no hayas podido ejecutar el entregable debe estar relacionado en la matriz, porque antes de que vayas a ejecutarlo, tú tienes que tener claros los KPIs con los que vas a medir el rendimiento de ese entregable una vez lo vayas a ejecutar. Por ejemplo, si voy a ejecutar mi estrategia de pauta en Facebook hasta el siguiente mes, porque hasta el siguiente mes mi cliente libera el presupuesto para la campaña. Antes de esa ejecución, yo ya tengo que tener totalmente claros cuáles van a ser los KPIs, por lo menos los mínimos KPIs con los que podría llegar a medir el rendimiento de dicha campaña. Sí, Natalia, entonces adjuntan el PowerPoint o el PDF más el enlace. Entonces, adjuntan el PowerPoint más el enlace o la URL del video y la última versión de la matriz de indicadores de resultado. Todo eso, o sea, estos tres elementos los comprimen y los suben a la tarea del hito número 2. ¿Hasta ahí claros? Perfecto. Bien, entonces, reitero, lo que deben subir a más tardar el 28 de octubre son tres archivos comprimidos en una carpeta: el PowerPoint o el PDF con la presentación de indicadores clave de resultado,
así como lo acabamos de ejemplificar, la URL del video o el screencast de esa presentación, en donde ustedes exponen la información que está visible en dicha presentación, y la última versión de la matriz de indicadores de resultado del proyecto. Ojo con lo siguiente, en la matriz de indicadores de resultado deben estar todos los objetivos específicos y deben estar absolutamente todos los entregables relacionados con dichos objetivos específicos. Así, para algunos entregables no se requieran KPIs, pero deben estar todos. Si no requieren KPIs, simplemente ponen no aplica. Pero repito, en la matriz todos, pero en la presentación, ¿listo? Sí pueden seleccionar únicamente los objetivos y los entregables relacionados con esos objetivos que hayan requerido KPIs. Esta aclaración la hago por lo que el video no debe ser tan extenso. Buena pregunta, Sebastián. Precisamente eso era lo que les estaba aclarando. En el video pueden incluir únicamente los objetivos y los entregables relacionados con esos objetivos para los cuales haya sido necesario plantear KPIs. En la presentación no es necesario que incluyan los entregables que no requieren KPIs, pero en la matriz sí deben estar absolutamente todos los entregables. ¿Sí quedó claro? Ok, perfecto. Regálenme un segundo, le respondo una inquietud a un estudiante y ya retomamos. Listo, perfecto. Continuamos. Bien. Ahora sí, algunas recomendaciones para que las actividades que les acabo de explicar tengan el mejor desarrollo posible por parte de ustedes. Primera recomendación, antes de realizar el PowerPoint o el PDF y el respectivo video, empiecen por revisar de manera minuciosa, detallada y muy objetiva la matriz que habían desarrollado anteriormente. Verifiquen, por favor, que realmente hayan propuesto o asignado KPIs coherentes con cada uno de sus entregables. Repito, si de pronto a través de esa revisión se dan cuenta de que asignaron KPIs que nada que ver con el entregable, entonces los pueden replantear. ¿Listo? Para eso es esta etapa de cierre, para evitar esos pequeños problemas de inconsistencia. Esa recomendación aplica para todos. La segunda recomendación aplica únicamente para los estudiantes que por X o Y motivo hayan tenido que aplazar la especialización, algún trimestre de la especialización, y hasta ahora la estén retomando. Para esos estudiantes, la recomendación es la siguiente. Es muy probable que ellos hayan trabajado una matriz como la que estamos viendo acá. Esa matriz tiene problemas de claridad, de orden y de coherencia. Es una matriz que está un poquito desactualizada. ¿Listo? Esa matriz se compone básicamente de objetivo general e inmediatamente debajo del objetivo general la columna de indicadores de resultado o de KPIs. ¿Listo? Después, línea base, fórmula, meta y resultado. Es probable, repito, que algunos estudiantes que aplazaron trimestre hayan trabajado esta matriz desactualizada. Para esos estudiantes es importante que tengan claro que esta matriz no sirve por una razón fundamental, y es que los KPIs, los indicadores clave de resultado, se asignan para unos determinados entregables. En esta matriz no están relacionados los entregables, por lo tanto no sabemos qué están midiendo estos KPIs. ¿Listo? Hay un KPI de porcentaje de avance de los análisis, número total de menciones positivas, número total de menciones neutrales, número total de menciones negativas, en fin, hay un listado, pero no sabemos a ciencia cierta qué entregables están relacionados con qué KPIs. Por lo tanto, afecta la claridad en la lectura de resultados por parte del mismo estudiante, afecta la claridad en la presentación frente al cliente y afecta la claridad en la presentación frente al futuro jurado. ¿Listo? Entonces la idea es evitar preguntas como, bueno, ¿y qué entregable se relaciona con este KPI? ¿O a qué objetivo específico le aporta este KPI? Al final,
cuál es el aporte del objetivo general. ¿Listo? Entonces, repito, esta recomendación es únicamente para aquellos estudiantes que de pronto hayan trabajado con esta matriz. Esta matriz está desactualizada. La matriz que todos deben estar trabajando o que todos trabajaron desde el primer trimestre es una matriz como la que estamos viendo en este slide. ¿Listo? Dicha matriz tiene dos versiones. ¿Listo? Una versión inicial y básica que digamos que aplica para entregables que hayan quedado redactados de manera muy específica. Ya les voy a explicar por qué hay dos versiones. Y otra versión para entregables que hayan redactado, que hayan quedado redactados de una manera un poquito más global, ¿listo? Prácticamente es la misma matriz, pero con una pequeña variación. Para esta primera opción, entonces, la matriz se compone por objetivo general, ¿listo? Objetivos específicos, entregables relacionados con cada objetivo específico, indicadores o KPIs, línea base, fórmula o fuente de información, meta y resultado. Esa es la estructura general de la matriz que todos o la mayoría debieron haber trabajado desde primer trimestre. Si de pronto esta matriz sufrió algún cambio en segundo trimestre, traten de utilizar únicamente estas columnas, ¿listo? Para este tercer y último trimestre. Bien, eso en términos generales. En términos específicos voy a empezar a profundizar un poquito más. Entonces, el objetivo general del proyecto, de este proyecto de ejemplo, es estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2018. Es exactamente el mismo ejemplo que les ponía para el hito número 1. Acá, a manera de ejemplo, solo estoy incluyendo dos objetivos específicos, pero insisto, en el caso de ustedes, si su proyecto tiene más objetivos, deben incluir todos los objetivos en la matriz y deben incluir todos los entregables. Entonces, para este ejemplo, solo incluyo dos objetivos. Objetivo específico número 1, realizar análisis del contexto para establecer la situación a la que se enfrenta la marca X. Enseguida, planteo que para este objetivo hay dos entregables. En primer lugar, análisis de usuario y competencia, y en segundo lugar, rastreo y análisis de menciones de la marca en Facebook. Para el primer entregable, que es un análisis de usuario y de competencia, perfectamente pude haber dicho que no aplican KPIs. ¿Listo? Para este tipo de entregable, un análisis de usuario y de competencia, perfectamente pude haber dicho que no aplican KPIs porque realmente no hay KPIs universalmente establecidos para ese tipo de entregables. Sin embargo, puedo ser un poquito recursivo y decir, bueno, este entregable necesito desarrollarlo en 10 días. Entonces lo que me puedo poner como KPI es porcentaje de avance en los análisis. Y la meta es que a los 10 días pues ya tenga el 100% de los análisis. Eso entonces repito. Perfectamente pude haber dicho no aplica, pero si somos recursivos y queremos igual medir nuestro rendimiento, podemos poner este tipo de indicador, porcentaje de avance en el análisis o porcentaje de avance en la construcción del DOFA o porcentaje de avance en la construcción del buyer person, porcentaje de avance en X o Y documento. Bueno, para el segundo entregable, que es un rastreo y análisis de menciones en Facebook, sí puedo asignar KPIs que están universalmente establecidos, como por ejemplo, número total de menciones positivas en Facebook, número total de menciones neutrales, número total de menciones negativas. Y a través de estos indicadores clave de resultados, puedo saber cómo está mi entregable. ¿Listo? Puedo entregar datos o resultados sobre este entregable. Línea base, recuerden que la línea base es un resultado anterior a el entregable. Es decir, si antes, el mes pasado, pude hacer un rastreo y análisis de menciones, pues es probable que tenga resultados de menciones positivas, neutrales y negativas del mes pasado. Esos resultados del mes pasado representan una línea base con la cual puedo comparar el rendimiento de mi entregable al día de hoy. Si no han hecho una estrategia o no han hecho en este caso un rastreo y un análisis de menciones en Facebook antes, entonces simplemente en línea base pongo no aplica y listo, no es más. En fórmula, no hay una fórmula como tal, pero sí hay una fuente de información que sería el Analytics de Facebook. ¿Listo? Y la meta, entonces acá pues ponemos la meta y los resultados. Pueden ser resultados finales, pueden ser resultados parciales o simplemente decir y aclarar que aún no se tienen resultados.
Bien. Con respecto al objetivo específico número 2, plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Fíjense que con la redacción del objetivo ya quedaron totalmente claros cuáles iban a ser mis entregables. Por un lado, estrategia de publicidad digital en red de display, entregable 1, planteamiento y ejecución de campaña en red, perdón, acá el orden me quedó mal, pero bueno, sería entonces, por un lado, campaña o estrategia de pauta publicitaria en red de display, y por otro lado, estrategia de pauta publicitaria en red de búsqueda. Entonces, entregable número 1, ya quedó claro desde el objetivo que va a ser una campaña en red de búsqueda, y el segundo, una campaña en red de display, o al revés, primero entregable, campaña en red de display, segundo entregable, campaña en red de búsqueda. Fíjense que los entregables están muy específicos. Queda totalmente claro que una campaña va para la red de búsqueda de Google. Como mi entregable es totalmente específico, puedo asimismo asignar KPIs específicos para ese tipo de campaña. Básicamente pueden ser tres: número de impresiones, número de clics y el click-through rate. Pueden haber más KPIs, pero yo acá estoy poniendo unos básicos y mínimos necesarios. También podría poner acá los leads generados en la campaña o las conversiones generadas a la campaña o el tráfico que esa campaña llevó al sitio web. Listo, pero acá estoy poniendo unos tres que son básicos. Línea base, entonces no aplica o aplica. Fuente fórmula, entonces acá pondría como fuente de información el dashboard de Google Ads. ¿Listo? Y cuando se trata del CTR, la fórmula pues sí la podemos poner, es clics, número de clics dividido impresiones por 100. La meta, entonces el ideal es un click-to rate del 5%, que es bastante alto, pero recuerden que es solo un ejemplo. Y después, pues podría poner el resultado. Si fue menor a mi meta, no hay ningún inconveniente. No estamos buscando perfección absoluta. Estamos buscando simplemente que ustedes conozcan bien los conceptos, los dominen, estén en capacidad de planificar estratégicamente y después ejecutar. La ejecución no siempre va a ser perfecta. Entonces, si los resultados no son perfectos, no hay problema. Bien, y después para la campaña en red de display, los mismos, impresiones, clics, etc. Y pues bueno, aquí añadí un KPI adicional que serían los leads. Fíjense que son prácticamente los mismos KPIs y los estoy repitiendo. ¿Por qué los repito? Los repito porque al cliente debo entregarle resultados de cada tipo de campaña específica. Una campaña va para la red de búsqueda, por lo tanto le tengo que entregar resultados a mi cliente de esta campaña en red de búsqueda. Y otra campaña va para red de display, por lo tanto, aunque sean los mismos KPIs de la campaña anterior, me van a entregar resultados distintos porque es una campaña que se despliega en una red distinta. ¿Hasta ahí alguna pregunta o estamos claros? ¿Todo claro? Listo, entonces, en esta primera opción, la matriz es tal cual como ustedes la han venido trabajando y así la van a encontrar descargable en el módulo correspondiente al hito 2, en actividades a desarrollar o en el módulo correspondiente al hito 2, en alguna de las secciones o en alguna de las páginas está la matriz para que la descarguen y la van a encontrar de esta manera, tal cual como la estamos viendo acá. Bueno. Finalmente, pues se puede calcular el ROA o el retorno sobre la inversión publicitaria o el ROI, que es el retorno sobre la inversión total de las actividades que se hayan desarrollado. Más adelantico les hago unas aclaraciones sobre el ROI y cómo lo pueden llegar a presentar. Bien, opción 1. Opción 2. Es prácticamente la misma matriz, pero la sugerencia que les hago es que dependiendo de la redacción que le hayan dado sus entregables, si la redacción quedó un poco más global, entonces la recomendación que les hago es que antes de la columna de indicadores incluyan la columna de actividades o de medios de comunicación dentro de los cuales se va a desplegar X o Y estrategia. Ejemplo, es el mismo objetivo general,
Es el mismo objetivo específico número 1, pero acá cambié el objetivo específico número 2. El objetivo específico número 2 lo planteé o lo redacté de una manera un poquito más amplia, que es totalmente válida y que puede llegar a pasar en el caso de ustedes. ¿Listo? Algunos de sus proyectos incluyen objetivos específicos que están planteados de una manera un poco más amplia. Ejemplo, plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Fíjense que mi objetivo es un poquito más amplio y es un poquito más global, porque estoy hablando de estrategias en plural, y esas estrategias estoy diciendo que van a ser orgánicas y pagas en varios medios sociales. ¿Listo? Como mi objetivo específico quedó tan amplio, es probable que mis entregables también hayan quedado un poquito amplios. ¿Listo? Esto también es válido. Bueno, es válido, pero para estos entregables hay que hacer esta adición de actividades o medios. Por lo siguiente, entregable número 1 relacionado con mi objetivo específico número 2. Planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Estoy hablando de contenido orgánico que va para varios medios sociales. Como va para varios medios sociales, yo no puedo de inmediato asignar los KPIs, porque antes de asignar los KPIs tengo que especificar en qué medios sociales específicamente es que se van a desplegar mis contenidos orgánicos. Eso es importante porque dependiendo del medio, los KPIs pueden cambiar. Bien, entonces, por un lado, mi estrategia de contenidos orgánicos va para Facebook. ¿Listo? Entonces ya especifiqué que, por un lado, mi estrategia de contenido orgánico va para Facebook. Por lo tanto, ahora sí puedo asignar KPIs específicos. Ya tengo el medio específico en el que se va a desplegar esa estrategia de contenido orgánico. Ya puedo entonces asignar KPIs coherentes y KPIs adecuados con ese medio específico. Ejemplo, alcance de los contenidos, número de interacciones en contenidos o número de reacciones en contenidos y el engagement rate. Y por otro lado, dije en mi entregable que van a ser contenidos orgánicos para varios medios sociales. Entonces, por un lado tenemos Facebook, ya asignamos los KPIs coherentes para ese contenido orgánico en Facebook, pero por otro lado dijimos que vamos a desarrollar contenido orgánico para LinkedIn. Acá los KPIs cambian obligatoriamente porque aunque sea el mismo tipo de estrategia de contenido orgánico, el medio social es distinto. Esto es LinkedIn. Entonces acá, gracias a la adición de esta columna, ya pude especificar que otra parte de mis contenidos van para LinkedIn. Por lo tanto, ya puedo asignar KPIs coherentes con este medio social donde se van a desplegar también contenidos orgánicos. Ejemplo, número de views en contenidos generados, número de recomendaciones y número de vistas de perfil. Son KPIs que guardan alguna relación con los KPIs de Facebook, pero tienen algunas particularidades y especificidades por el dashboard de medición que permite LinkedIn. ¿Listo? Entonces, fíjense que de esta forma, esta columna me ayuda muchísimo, muchísimo a clarificar cuáles son los KPIs con los que puedo medir mi entregable. ¿Se entendió este ejemplo? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, mientras le echan cabeza, aprovecho para responder una inquietud de un estudiante. Bueno,
Bueno, perfecto. Bien, Leonardo. Aunque el proyecto sea complejo, aunque la empresa sea compleja, igual hay que tratar de establecer KPIs. Los KPIs, recuerde, se asignan de acuerdo con los entregables. ¿Listo? No creo que haya entregable tan complejo como para que no se le puedan asignar KPIs. Solo aquellos entregables que tal vez no requieren KPI son entregables de tipo construcción de un DOFA, construcción de un buyer person, construcción de un customer journey, pero los demás entregables, en la mayoría de casos para proyectos como los que ustedes están desarrollando, son planteamientos estratégicos y los planteamientos estratégicos perfectamente pueden tener vinculados KPIs. Lo que les recomiendo es que revise muy bien, pues primero que todo la retroalimentación que hice de su hito número uno, que haga la mayor cantidad de ajustes posibles y sobre todo para este hito número dos se asegure de tener muy bien planteados los entregables. ¿Listo? Si tiene muy bien planteados los entregables, si los tiene muy claros, créame que le va a quedar muy fácil decir, listo, mi entregable X y Y son correspondientes a tal tipo de estrategia y como son correspondientes a tal tipo de estrategia y se despliegan en determinados medios, pues bueno, ya sé de esa forma cómo puedo asignar KPIs, pero si no tiene claros los entregables ni en qué medios se despliegan las estrategias, pues sí va a ser un poquito más complejo. Pero tranquilo, Leonardo, por complejo que sea el proyecto, la recomendación es que verifique muy bien sus entregables, se asegure que sean coherentes con sus objetivos y si están planteados con claridad sus entregables, créame que va a poder plantearle o asignarle KPIs claros y específicos a sus entregables. Bueno. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, al final, listo, otro entregable, acá cambié el entregable, planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta en Facebook. Acá mi entregable sí es totalmente específico, listo, pero como ya había creado la columna adicional de medios, pues acá simplemente vuelvo y ratifico que es pauta en Facebook y pongo impresiones, clics, etc. Si mi entregable, por ejemplo, fuera planteamiento y desarrollo de pauta en medios sociales, acá nuevamente esta columna vendría siendo vital para clarificar los KPIs, porque si es pauta para Facebook y pauta para YouTube, pues los KPIs cambian. ¿Listo? Hay unos KPIs para la pauta en Facebook, pero hay otros KPIs para la pauta en YouTube. ¿Listos? Bien, en cuanto al retorno de la inversión publicitaria, cuando se trata de estrategias que están enfocadas en conversión de ventas, de tipo ventas, pues es muy fácil calcular el retorno sobre la inversión. Ahí simplemente es utilizar esta fórmula. Ingreso, listo, el ingreso total, menos los costos y menos la inversión. Cuando se trata de ROA, entonces la fórmula de ROA es Return of Advertising o el retorno sobre la inversión publicitaria, específicamente sobre la inversión publicitaria. Entonces la fórmula sería ingreso menos costos de inversión publicitaria dividido la inversión publicitaria por 100. Listo, en caso de que las campañas hayan estado enfocadas en conversión de tipo ventas. Listo, cuando se trata de la inversión global, entonces hablamos de ROI, es prácticamente la misma fórmula, pero entonces vendría a ser así. Ingreso menos costos e inversión no publicitaria, sino la inversión total, divido la inversión total por 100. ¿Listo? Entonces, repito, no todos los proyectos eh, tienen ese enfoque de retorno en ventas, porque antes del retorno en ventas hay otros tipos de retorno y muchos de los proyectos están enfocados o buscan objetivos que no son ventas, sino son otro tipo de retornos. Bueno, entonces para esos casos quiero que me pongan atención con lo siguiente. Ese iría dentro de ROA porque la publicidad se relaciona directamente con el marketing. Hay una relación directa. ¿Listo? Cuando se habla de ROI, se habla de inversión que no es solamente publicitaria, sino también inversión en innovación para el producto, inversión en capital humano, inversión en recursos humanos. Es todo el tipo de inversión.
pero cuando se trata de una inversión publicitaria que desemboca en un ingreso de marketing, yo recomendaría que se asociara con retorno sobre la inversión publicitaria, que está directamente relacionada con el marketing. Bueno, bien, entonces, mucho ojo a lo siguiente. Bien, los clientes nos van a pedir siempre, 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 siempre nos van a pedir retorno en ventas. Regálame un segundo, bueno, acá voy a mostrarlo de mejor manera. Mm, Bueno, como les decía, los clientes siempre nos van a exigir ventas y es normal. Eso es lo que debería buscarse con la publicidad digital. Como especialistas, futuros especialistas de publicidad digital que ustedes van a ser, es importante que tengan siempre presente que es importante buscar retorno en ventas, pero también es muy importante que tengan muy presente que en muchos casos para lograr ese retorno en ventas, antes hay que lograr otros tipos de retornos y eso hay que presentárselo al cliente y hay que educar al cliente para que entienda que, por ejemplo, si el cliente hasta ahora va a ingresar al mundo digital, no puede pretender de inmediato ventas a menos que tenga un músculo financiero y un presupuesto supremamente poderoso y fuerte. ¿Listo? Si no es el caso de tener un gran presupuesto, un músculo financiero lo suficientemente fuerte, hay que recomendarle a ese cliente que antes de pretender ventas, hay que pretender otros retornos. ¿Listos? Entonces, para que les quede claro eso que les estoy diciendo, les voy a mostrar rápidamente algo que se suele denominar ciclo de ROI. El ciclo de ROI básicamente es una serie de pasos cíclicos que se tienen en cuenta a la hora de presentar proyectos que tienen que ver con retornos de inversión. Entonces, el punto de partida del ciclo básicamente siempre es un objetivo básico, un qué queremos lograr. El que queremos lograr se puede ver reflejado en alcance, en notoriedad, en aumento de seguidores, en aumento de interacciones, en aumento de comentarios positivos en un blog o en aumento de comentarios positivos en una red social específica, en suscripciones al blog, aperturas a newsletter, suscripciones a newsletter, tráfico al sitio web, visitantes únicos, visitantes recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos pretender esto y decirle al cliente, vea, primero hay que alcanzar esto, pero el cliente, insisto, el cliente siempre va a querer, listo, quiero que me traduzca esto en ventas. Uno le puede decir al cliente, perfecto, podemos traducir esto en ventas siempre y cuando tengamos un músculo financiero muy poderoso o tengamos un muy buen presupuesto. Si tenemos un muy buen presupuesto, podemos hacer pauta que busque alcance, pero al mismo tiempo lograr que ese alcance se traduzca en leads de inmediato y esos leads se conviertan a ventas en una landing page, por ejemplo. ¿Listo? Y podemos llegar de acá a acá a retorno en ventas de forma directa. ¿Listo? Pero, repito, no todos los clientes tienen un músculo financiero lo suficientemente poderoso para acortar el camino y lograr traducir esto en ventas. Para algunos clientes es importante decirles, perfecto, vamos a lograr ventas y no vamos a perder el foco de las ventas, pero ojo, antes de eso, cliente, señor o señorita cliente, antes de eso tenemos que tratar de buscar otros retornos. Uno puede buscar otros retornos antes de los retornos en ventas. Un retorno válido es el share of voice. El share of voice es el porcentaje de personas que están hablando de nosotros en medios digitales frente al porcentaje de personas que están hablando en medios digitales sobre el total de competidores. Eso es un retorno válido. Otro retorno válido es el share of market o es el total de usuarios o comunidad que tenemos cautiva en medios digitales frente a los usuarios totales que están cautivos en medios digitales de los competidores. Otro retorno importante antes de generación de ventas es el aumento del capital social. Otro retorno importante antes de retorno en ventas es el aumento de base de datos. Otro retorno importante es el mejoramiento del posicionamiento. Otro retorno es lograr free press. Otro retorno es lograr o establecer alianzas estratégicas. Otro retorno es capturar clientes prospectos. Y en general, retornos antes de ventas pueden ser leads que no buscan de inmediato ventas. Y gracias a estos retornos
al final uno puede llegar a retorno en ventas, pero dependerá en gran medida, insisto, del presupuesto y el músculo financiero que tenga el cliente. Repito, esto se los comento para que lo tengan presente frente a sus clientes y para que también lo tengan presente frente al jurado. Es posible que el jurado les exija a ustedes, bueno, ¿y qué pasó con ventas? O les pregunte, ¿qué pasó con las ventas? Entonces, si ustedes no tenían objetivos en ventas, sino objetivos que buscaban más bien estos tipos de retornos, perfectamente pueden hablar de estos tipos de retornos. A eso se le suele llamar retorno intangible y a esto retorno tangible. Esto, pero repito, son retornos igualmente válidos. Estos retornos son igualmente válidos porque son necesarios para lograr retorno en ventas después. Ya cuando se logra el retorno en ventas, ese retorno o esa plata que ingresa gracias a la publicidad y gracias a las estrategias de marketing y publicidad digital, se pueden reinvertir en nuevas estrategias y esas estrategias nuevamente buscarán algo y al lograr ese algo, pues nuevamente se busca retorno en ventas y vuelve y se realiza el ciclo. Esa es una forma de ver el tema de retornos. Otra forma de ver el tema de retornos es a través de trayectos. Hay un trayecto largo para llegar a ventas. ¿Listo? Este primer nivel que estamos viendo es el trayecto largo para llegar a ventas, principalmente en medios sociales. Pero también hay un trayecto corto para llegar a ventas a través de medios sociales. Entonces, lo mismo hay que entender y lo mismo hay que tratar de hacerle entender a un cliente. Cuando el cliente hasta ahora está arrancando en medios sociales y nos exige ventas, le podemos decir, listo, perfecto, está bien que usted piense en ventas, pero ojo, hasta ahora estamos arrancando y como hasta ahora estamos arrancando, tenemos que empezar por generar contenido orgánico y o promocionado que esté enfocado no en ventas. Uno no puede llegar de una a bombardear al cliente con cómpreme, cómpreme, cómpreme o regístrese, regístrese, regístrese. Si apenas está empezando, es importante hablarle de otros tipos de temáticas o presentarle contenidos de tipo emocional, de tipo inclusivo, de tipo época u ocasión especial, de marca, de producto y de servicio sin vender de una porque eso ahuyenta a los seguidores, ¿listo? Entonces, primero es ese contenido, con ese contenido uno va atrayendo seguidores y después de que ya los atrae, después de que ya uno genera un poco de interés, ya uno puede empezar a ver estos retornos, ¿listo? Share of voice, share of market, aumento de número de menciones positivas en los medios sociales, aumento del capital social, aumento de base de datos. Fíjense que estos son retornos también válidos y son retornos necesarios antes de lograr las ventas. Cuando uno ya tiene estos retornos, ya uno puede empezar a hablarles, ojo, esto es en medios sociales principalmente. Cuando ya uno tiene esto logrado, ya hay una buena base de contenidos y hay unos seguidores que se interesan por nosotros y nos consideran como una marca o como un producto adecuado para las necesidades que ellos quieren satisfacer, pues ya es mucho más natural hablarles de contenidos o hablarles de ventas o hablarles de cómprenos o hablarles de regístrese acá para una venta o para una compra. Entonces ya acá se pueden empezar a combinar estos contenidos iniciales con contenidos orgánicos y o promocionados pero enfocados en conversión a ventas. ¿Listo? Entonces uno ya le presenta estos contenidos al seguidor, el seguidor ya lo podemos redirigir a través de enlaces a una landing page y a través de esa landing page perfectamente se puede dar el cierre a ventas o a través del retail también se puede generar la venta. ¿Listo? Eso en caso de clientes que hasta ahora estén arrancando en medios sociales. Aunque el cliente esté arrancando en medios sociales y nos exija de inmediato ventas, hay que tratar de educarlo un poquito, decirle, antes de ventas hay otros retornos que es importante perseguir. Pero tranquilo, vamos por pasos, vamos a lograr esto y después créame que logramos ventas. No es decirle al cliente, nunca jamás en la vida vamos a lograr ventas. Ojo, no es eso, es decirle, vamos a lograr ventas, pero pilas que usted hasta ahora está arrancando. Entonces, como hasta ahora está arrancando, es importante perseguir otros retornos. ¿Hasta ahí me van entendiendo? No se me han dormido, siguen ahí conectados, frescos que ya casi todo vamos finalizando. Listo. Entonces, este es el camino largo
pero es un camino adecuado cuando el cliente hasta ahora está arrancando en medios sociales. Cuando el cliente de pronto ya tiene más experiencia y además ya tiene un músculo financiero poderoso, pues ya podemos evitarnos un poquito esto. ¿Listo? Yo no recomiendo saltarnos esto, pero hay clientes que en algún momento les van a exigir que se salten esto y pasen de una vez a contenidos enfocados en ventas. ¿Listo? Entonces, para esos casos, pues cuando ya el cliente tiene presupuesto, uno le puede decir, perfecto, busquemos ventas de una. Y lo que hace uno es empezar a generar estrategias de pauta publicitaria enfocadas en conversión a ventas. ¿Listo? Ya uno, el mensaje, ya uno lo empieza a construir enfocado en ventas. Entonces, uno captura clientes prospecto, empieza a dirigir o a segmentar muy bien esa pauta publicitaria a personas interesadas en nuestros productos o servicios. Esas personas, al hacer clic en algún anuncio dentro de las redes sociales o dentro de algún medio, entonces se van a dirigir a una landing page y ahí de inmediato pues se generará la venta, que es el retorno ideal. ¿Listo? Estos retornos son válidos, pero este retorno es el ideal. Entonces, la recomendación hasta este punto es que eduquen al cliente, que le muestren el camino adecuado. ¿Listo? No siempre el camino adecuado va a ser generar ventas de una. Dependiendo de la naturaleza del cliente y del estado en el que esté el cliente a nivel presupuestal y a nivel de consecución de usuarios y a nivel de experiencia en digital, pues de pronto necesitará el camino un poquito más largo. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación. Al final, todo esto se relaciona también con el funnel. ¿Listo? Uno lo que tiene que buscar en primera instancia es atracción, después generar el interés y la consideración. Cuando uno está generando interés y consideración, en en estas dos etapas del embudo, perfectamente están ubicados estos retornos. ¿Listo? Y ya cuando se logra interés y consideración, ya uno puede pensar en convertir a ventas. Listo, muchachos. Entonces, recapitulando un poco, esto se los presento, ustedes ya lo saben, simplemente es un recuento y una recomendación que es que cuando el cliente les exija ventas de una, pues analicen la situación del cliente y si se puede, pues si realmente se puede por la experiencia del cliente en digital, porque ya hay un público cautivo y porque hay un buen presupuesto, pues de una podemos empezar a buscar ventas. Pero si de pronto el cliente requiere un trayecto más largo, entonces edúquenlo y háblenle de otros retornos. Lo mismo para su futura sustentación frente a los jurados. De pronto algún jurado, repito, les puede preguntar por las ventas. Entonces, si sus objetivos no estaban enfocados en ventas, pues ahí ya la tienen más fácil. Simplemente es decirle, no, vea, por el momento no buscábamos objetivos, no buscábamos alcanzar objetivos relacionados con ventas, sino con otro tipo de retornos. Y háblenles de esos retornos. Si de pronto su objetivo se enfocaba en ventas y no las lograron, tranquilos, también pueden hablar de que lograron otros tipos de retornos antes de las ventas, pero que van a llegar a las ventas. ¿Listos? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, muchachos, entonces ya para ir finalizando, otro pequeño recuento de cosas que ustedes ya saben. Hay algunos KPIs universalmente establecidos de acuerdo con el tipo de canal digital o de acuerdo con el tipo de estrategia que uno esté desarrollando. Entonces, simplemente quiero repasar esos KPIs rápidamente como para que refresquen la memoria. Cuando uno, por ejemplo, tiene un entregable de tipo website, uno a ese entregable de tipo website puede agregarle perfectamente KPIs como número de visitas, número de visitantes únicos, número de visitantes nuevos, visitantes recurrentes, páginas vistas, porcentaje de rebote, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de que los incluyan todos, absolutamente todos, porque pueden ser miles, pueden ser muchísimos. Ustedes simplemente tienen que asegurarse de elegir los KPIs necesarios para el tipo de entregable que se propusieron y para el objetivo específico al que ese entregable apunta. Bueno, entonces filtren muy bien, seleccionen muy bien los KPIs. Ojo con esto, Leonardo, que esto les sirve para lo que me estaba preguntando ahorita. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, uno tiene como entregable un blog, para los blogs también hay una serie de KPIs universalmente establecidos que podrían llegar a tenerse en cuenta o que podrían llegar a contemplarse.
Por ejemplo, la fidelización de los suscriptores al blog, los suscriptores en el blog, el número de suscriptores, el contenido evergreen. El contenido evergreen es aquel contenido que es más compartido o más veces compartido o más veces visualizado. El social share o el número de publicaciones de blog que se comparten en medios sociales, los comentarios, comentarios positivos, negativos, neutrales, descargas de blog, etcétera, etcétera. Fíjense que son KPIs muy enfocados en blog. Entonces, si yo de pronto dentro de mi proyecto tengo un blog que está alojado dentro de mi sitio web, probablemente tendré que asignar KPIs de este estilo y KPIs de este estilo para mi blog que está alojado dentro de mi sitio web. Si de pronto tengo un entregable de tipo e-commerce, una tienda electrónica, entonces pues hay una serie de KPIs que podría llegar a contemplar como tasa de añadido a compra o tasa de añadido al carrito de compra, tasa de abandono del carrito de compra, tasa de conversión, las ventas, los productos que más se venden, la tasa de evolución de productos, los comentarios positivos postventa, comentarios negativos postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Acá van a encontrar, yo les comparto este material hoy o a más tardar mañana, acá van a encontrar unos enlaces complementarios para que los tengan en cuenta. Si de pronto tengo como entregable un aplicativo móvil, entonces también hay una serie de KPIs que podría llegar a tener en cuenta, como estos que estamos viendo acá. No los voy a mencionar todos porque si no, entonces no terminamos nunca y de pronto ya están cansados, si no es la idea. Si de pronto, ojo, si tengo un sitio web como entregable, ¿listo? Si tengo un sitio web, hay unos KPIs para el sitio web. Pero como les decía para el hito 1, si tengo un sitio web y no propuse una estrategia SEO, de pronto acá la embarré porque una estrategia SEO sería un entregable fundamental para ayudarle a ese sitio web. Entonces, si tengo un entregable de tipo Search Engine Optimization o estrategia SEO, esa estrategia la puedo medir a través de una serie de indicadores como el número de páginas indexadas, el tráfico desde buscadores, el tráfico referible y links externos, la posición media de cada una de las páginas del sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Si de pronto tengo como entregable una estrategia de emailing o email marketing, también hay una serie de KPIs que podría llegar a plantear. Envíos efectivos totales, tasa de rebote, perdón ahí por el error de digitación, tasa de apertura, porcentaje de clics o el click-through rate, tráfico desde newsletters a un sitio web o tráfico desde newsletters a una landing page para conversión, crecimiento de la base de datos, dadas de baja de la base de datos, ROI. Si tengo como entregar una estrategia de Search Engine Marketing o de pauta en redes de Google, entonces para cada una de las campañas podría perfectamente tener en cuenta KPIs como estos: tráfico desde la red de búsqueda, tráfico desde la red de display, impresiones, porcentaje de clics o click-through rate, las conversiones, el ROI. Si de pronto tengo una estrategia de social media o de contenido orgánico, dependiendo del medio, ojo que dependiendo del medio social, cambian los KPIs. ¿Listo? En algunos casos pueden coincidir, pero en otros casos puede que no coincidan. Si es una estrategia de contenido orgánico en Facebook e Instagram, los KPIs prácticamente son los mismos, pero si es una estrategia de contenido en Facebook y en LinkedIn, puede que cambien. Al final hay unos básicos y genéricos como crecimiento orgánico de la comunidad, el alcance orgánico de los contenidos, el número de interacciones, el engagement rate, el feedback negativo, el feedback positivo, el share of voice. Cuando se trata de estrategias de social media pago o de pauta publicitaria en medios sociales, esto también depende mucho del tipo de medio social en el que uno esté pautando, pero hay unos globales que se pueden tener en cuenta: crecimiento pago de la comunidad, alcance de los contenidos pago, interacciones de contenido pago, engagement rate pago. Bueno, cuando hablo de, por ejemplo, interacciones en contenidos pagos, no me refiero específicamente a pauta publicitaria, sino a contenidos que han sido impulsados por alguna inversión monetaria. Engagement rate pago, total de clics. Cuando se trata de anuncios, ya podemos hablar de número de clics versus impresiones o el CTR. Cuando se trata de pauta en YouTube, el número total de reproducciones de video, el tiempo de reproducción de video, el view through rate. En fin, hay muchos, muchos KPIs. La idea es que ustedes, dependiendo del tipo de entregable que tengan, seleccionen muy bien sus KPIs.
¿Listo? Entonces, fíjense que al final el hito es muy sencillo. De acuerdo a las recomendaciones que les haya hecho para el hito número 1, entonces ustedes hacen los ajustes que tengan que hacer. Si hay alguien que no tenga que hacer ningún ajuste, pues perfecto, no pasa nada. Y ya, listo, ustedes hacen esos ajustes del hito 1 y después dicen, bueno, listo, mis objetivos específicos son estos, para el objetivo específico tal, me propuse una estrategia tal como entregable. Si me propuse una estrategia de email marketing, listo, ya sabemos más o menos cuáles son los KPIs que me pueden permitir o me pueden dar resultados o me pueden dar información sobre resultados, sobre el rendimiento de mi campaña. ¿Dónde están? Pues están acá. Listo, están acá en esta información que les estoy compartiendo o pueden ser otros que ustedes hayan contemplado de otra literatura o de otros docentes que les hayan recomendado. Entonces es al final muy sencillo, simplemente tener muy claros cuáles son sus entregables. Si tienen muy claros cuáles son sus entregables y además tienen muy claros los medios digitales en donde se despliegan algunos entregables de corte estratégico, ya les va a quedar muy fácil asignar los KPIs. Eso sería todo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar? Gracias, Sebastián. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Bueno, mientras le echan cabeza, para cerrar, simplemente les quiero recomendar o les quiero recordar las fechas de entrega del hito 2. Listo, gracias Anderson, gracias Lady. Los demás sigan echando cabeza a ver si hay alguna pregunta. Bien, entonces el hito número 2 inició esta semana del 15 de octubre y cierra el 28 de octubre, domingo 28 de octubre. Hay una duración del hito de 2 semanas. La fecha límite es el 28 de octubre y yo tengo tiempo para revisar, retroalimentar y evaluar hasta el 4 de noviembre. Bueno, entonces ojo con esta fecha. La rúbrica de evaluación es la siguiente. Para este hito y para el hito número 3 no se tiene en cuenta la asistencia a la sesión, porque pues me parece que estas sesiones no deben ser obligatorias ni deben estar, eh, digamos que supeditadas por una nota, sino simplemente deben ser tenidas en cuenta porque pueden ayudar a clarificar. Entonces, para esta rúbrica de evaluación no se tiene en cuenta la asistencia. El primer ítem que se evalúa es la matriz de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y resultados. Esa matriz, repito, debe incluir todos los objetivos y debe incluir todos los entregables, así para algunos entregables no se requieran KPIs. Bien, ese es el primer ítem, tiene un peso del 40% de la nota. Y de ahí en adelante, si ustedes tienen bien la matriz, créanme que les va a quedar muy fácil la organización de la presentación, no solo para este hito, sino también para la sustentación con los jurados. El segundo ítem es el documento de presentación que puede ser un PowerPoint o puede ser un PDF de indicadores clave de rendimiento y resultados como el ejemplo que les mostraba. Eso tiene un peso del 40%. Después, el video de la presentación de los indicadores clave de rendimiento y de resultados, es decir, el screencast que ustedes hagan presentando la información que incluyeron en este PowerPoint o en este PDF, tiene un peso del 15%. Y finalmente, la participación en el foro del hito 2 tiene un peso del 5% para el 100% de la nota del hito 2. El hito 2 tiene un peso en la asignatura del 30%. Eso sería como lo último que tenía para comentarles. Bueno, antes de que se me olvide, lamentablemente para este hito número 2 no vamos a poder abrir o habilitar el espacio de asesoría presencial porque se me cruza, o sea, esas asesorías o esos tiempos que había pensado para asesorías presenciales se me cruzan con sesiones sincrónicas del hito número 3 para estudiantes de primer trimestre. Entonces realmente me queda muy complicado eh, abrir esos espacios de asesoría presencial. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden manifestar vía correo electrónico y con mucho gusto les respondo con la mayor prontitud posible. También tranquilos que,
como ya lo pudieron notar, apenas ustedes entreguen el hito, o bueno, después de que entreguen el hito, yo trato de hacer la retroalimentación de forma detallada para que puedan pulir o ajustar. ¿Eso está claro? Bien. Con respecto a la próxima sesión sincrónica que vendría siendo la sesión sincrónica del hito final, voy a adelantarles esa sesión sincrónica para que tengan más tiempo para la elaboración del informe final y para que tengan más tiempo de preparación de su ponencia. Entonces, la fecha que tengo establecida para esa sesión, regálenme un segundo, ya les confirmo para que la vayan teniendo en cuenta. Yo igual se las recuerdo en Yammer o se las recuerdo vía correo electrónico, pero quiero que la tengan presente de una vez. Mm, Bien, la próxima reunión sincrónica correspondiente al hito número 3 para el grupo 3 que son ustedes, está establecida para el jueves 1 de noviembre. Listo, jueves 1 de noviembre. Van a tener, y por lo general, para el hito número 3 se les dan 3 semanas, pero yo les quiero adelantar la sincrónica de ese hito para que tengan 4 semanas y así puedan trabajarle con más calma. Entonces sería el jueves 1 de noviembre. Listo, sería el jueves 1 de noviembre. Eso significa, fíjense en el siguiente detalle. La sesión sincrónica del hito 3 es el jueves 1 de noviembre, pero la fecha límite de retroalimentación del hito 2 es el 4 de noviembre. Eso significa que cuando estemos viendo el contenido del hito número 3, es probable que yo aún no les haya enviado la retroalimentación y la nota del hito número 2, pero no se preocupen, no hay problema. ¿Listo? Pueden ir adelantando lo que sea del hito 3 y cuando lo que sea del hito 3 que no tenga que ver con resultados, y cuando ya les entregue la retroalimentación, pues pueden retomar lo que tenga que ver con resultados. Quería hacerles la aclaración de la próxima fecha del hito de sesión sincrónica del hito 3 precisamente por eso, porque cuando se dé esa reunión sincrónica, probablemente no habrán recibido aún la retroalimentación del hito número 2, pero tranquilos, igual la recibirán a más tardar el 4 de noviembre, y cuando la reciban, pues ya estarán adelantando algunos aspectos del hito número 3. Y eso sería todo por el momento. ¿Preguntas finales? ¿Algo adicional? ¿Algo que quieran aclarar? Leonardo, ahí le respondí en privado, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, muchachos, en serio, muchísimas gracias por la colaboración, por su atención. Gracias a usted, César, gracias a todos. En serio, muy buena disposición. Espero que le trabajen con juicio al hito 2, pero ojo, antes de trabajarle al hito 2, traten de aplicar las recomendaciones del hito número 1 para que lo puedan engranar de forma perfecta con el hito número 2. Éxitos y ya saben que quedo atento a cualquier duda o a cualquier recomendación o pregunta. Gracias.